Buenas tardes, amados hermanos. Estamos hoy con otro tema interesante, otro tema de estudio, otro tema para conocer más a Cristo, para que podamos crecer en la multisabiduría del Señor. Cristo, el hombre celestial. Amada. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar la lectura en Efesios capítulo 1, versículos 10 y 11. Ya se arrancamos de una buena vez. Con el tema. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. De reunir todas las cosas, hermano. De reunir todas las cosas en Cristo. Significa, hermano, para nosotros, para el tiempo que estamos viviendo y para la iglesia y para cada uno individual de nosotros, debe de estar el Señor Jesucristo en todas las esferas de nuestras vidas. Todo lo que no es de Cristo debe de salir de nuestras vidas. Todo lo que no es de Cristo debe de salir de la iglesia. Porque todo va a ser reunido bajo el señorío de Cristo. Todo, hermano. Nosotros debemos estar bajo el señorío de Cristo. Bajo la palabra y el Espíritu. Sujeto a la palabra y el Espíritu. Significa que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Pero esta iglesia y nosotros como hijos de Dios debemos de ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Todavía no se ha cumplido el tiempo. ¿Por qué? Porque esta iglesia, la vamos a explicar, está un poco lejos de parecerse a Cristo. Está como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, a una semana y unos días de haber salido de Egipto. Ellos pensaban que estaban más cerca y estaban más lejos. Nosotros también, hermanos, y lo vamos a explicar en esta clase. Esta iglesia y nosotros debemos de ser transformados a la imagen de Cristo. Debe de estar el testimonio del Señor. Debe de estar el testimonio del Señor. Nos debemos de parecer cada día más a Cristo y debemos estar en lugares celestiales con el Señor, impactando todo el mundo espiritual con la verdad, con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todavía no se han cumplido los tiempos, estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Así que las que están en los cielos como los que están en la tierra, en el asimismo tuvimos la herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Del que hace todas las cosas. Debemos estar sujetos a la palabra y al Espíritu y al señorío de Cristo. Esto significa que todo lo creado para Él y por Él debe estar bajo su señorío y poder de su gloria. Sujeto al poder de la palabra y del Espíritu Santo. Inclusive, nosotros individualmente y como iglesia, sujeto al señorío de Cristo, que es ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, hermano. En este caso, el señorío de Cristo para nuestras vidas es estar sujetos al Padre y hacer la voluntad de éste. Todo lo que no es de Cristo debe de ser quitado para que la verdad, la vida y el espíritu de resurrección esté en nosotros. Es decir, esté el señorío de Cristo en cada uno de nosotros. Todo lo que no es de Cristo, hermano, debe de salir de nuestras vidas. Todo lo que no es de Cristo debe de salir de la iglesia. Todo el propósito de Dios estará en su Hijo amado Jesucristo, hasta el cumplimiento de los tiempos. Lo que no es de Cristo debe de salir de nuestras vidas, para que seamos transformados a esa imagen y semejanza de Jesús. Cuando Dios ve a la iglesia, o nos ve
individualmente. Él ve una sola cosa, Cristo. Y su relación con nosotros es sacar todo aquello que represente al mundo y al pecado. Porque Dios nos advierte que todo fuera de Cristo representa caos y muerte. No está Él, la vida, la luz, la verdad. Dios nos lleva progresivamente a estar plenamente en la luz, en la vida. Sacará de nosotros todo lo contrario a Cristo. La iglesia tiene que ser lo que Cristo fue y sigue siendo el hombre celestial. Él vino de arriba y volvió de arriba. La iglesia tiene que cumplir esto también, ser celestial. Era un hombre celestial, porque el propósito de Dios es conformar a la iglesia a la imagen y semejanza de Cristo. Hermano, si tenemos una iglesia en desorden y no está la vida, ya no es propósito de Dios y perdemos el ser usado como un instrumento por el Padre. No es suficiente que nos reunamos para alabarle, hablar y predicar de Él. Él debe estar allí con nosotros y entre nosotros. Es decir, la vida debe de manifestarse. El testimonio debe de estar. Si no, no somos iglesia. Se pierde el propósito de Dios, por la cual fue creada por Él y para Él. Eso es importantísimo. Nosotros no podemos ser engañados. Si nuestras congregaciones y nuestras vidas están en desorden, hermano, no está el testimonio de Jesús en nosotros. Dios no vive en el desorden. Dios no vive en el caos. Dios vive en un orden. Y eso fue lo que vino a restaurar Cristo, el equilibrio, el orden. El orden espiritual, el orden sacerdotal. Nosotros no podemos permitir el pecado en nuestras vidas y en nuestra congregación, porque el testimonio de Jesús no estaría. Nosotros perdemos el objetivo por la cual fue creado. Fue creado, hermano, para que Él viviera en nosotros, para que Él habite en nosotros. Fue creado la iglesia para que esté el Señor Jesucristo, su testimonio, el Espíritu Santo, para que la verdad, la vida esté allí. Significa que todo lo que no es de Cristo debe de salir. Porque si no, perdemos el objetivo por lo cual fue creado por Él y para Él. Por lo cual fue creado por Él y para Él. Para habitar allí. Solo lo que es de Cristo, el hombre celestial, es efectivamente eterno. Cuanto más seamos transformados a su imagen y semejanza, más seguros tendremos de tener, más seguridad tendremos de tener vida eterna. Observe la iglesia de hoy. Se aleja cada día de ser como Cristo. Mire lo que estoy diciendo. Voy a repetirlo. A lo mejor le sonará un poco fuerte lo que voy a decir. Pero es la verdad. Es la verdad. Observe a la iglesia de hoy. Se aleja cada día de ser como Cristo. Esto significa que la vida no está y nosotros debemos de tener cuidado con eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a reunir para hablar de la verdad, como somos sacerdotes, real sacerdocio que somos, nosotros no podemos permitir el pecado en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, porque la vida retrocede, entra el caos, entra la muerte, entra Satanás a ocupar esos espacios. Esto es espiritual. Debemos de vivir espiritualmente. Yo sé que es difícil, pero debemos de vivir espiritualmente, estudiando la profundidad y la anchura del conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios. Debe haber en su vida y en la iglesia donde usted participa a Cristo como hombre celestial. ¿Qué significa Cristo como hombre celestial? En cuanto a su ser, en cuanto a cómo vivió y a sus leyes de vida, a su ministerio y misión en la tierra. Mire todos los elementos que le estoy nombrando.
en cuanto a su ser, como ser humano, como persona, en cuanto a cómo vivió, era un hombre santo, 100% Dios y 100% hombre. Y su ley de vida vivió para cumplir la palabra, para cumplir con el Padre, para cumplir las Escrituras. A su ministerio y misión en la tierra deben de estar claros en sus congregaciones. Es decir, debemos de vivir como vivió el Señor como hombre, tener su moral y amar, pensar y actuar como Cristo, tener su testimonio. Cristo debe ser real para la iglesia y para nuestras vidas, real y para nuestras vidas, porque el propósito de Dios es hacernos a la imagen y semejanza de Cristo. Eso es lo que está buscando el Padre. Eso es lo que significa la iglesia y eso es lo que significa cuando nosotros nacemos de nuevo. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a ir poco a poco, para algunos, para otros rápido y para otros más lento, a ser transformado a la imagen y semejanza de Cristo. La iglesia tiene que parecerse a Cristo, tiene que ser transformada a la imagen y semejanza de Cristo. No vale nada más predicar una palabra que usted no vive y que no tiene unción y que no está transformando las vidas de la congregación o de las personas que se reúnen. Tenemos que vivir la palabra. Tenemos que estar sujetos al señorío de Cristo, a la palabra y al Espíritu Santo. Cristo debe ser real para la iglesia y para nuestras vidas, porque el propósito de Dios es hacernos a la imagen y semejanza de Cristo. Esa es la iglesia del arrebatamiento. Esa es la iglesia que se va a preparar, que el Señor va a preparar. No importa lo que esté pasando en el mundo ahorita. No importa la condición espiritual de la iglesia que estamos viendo. No importa. Pero el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo la va a llevar a esa perfección. ¿A cuál? A la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, vuelvo a retomar y vuelvo a repetir para que estemos claros, para que se entienda la idea y se entienda lo que el Señor nos quiere enseñar. Cristo debe ser real para la iglesia y para nuestras vidas, porque el propósito de Dios es hacernos a la imagen y semejanza de Cristo. Esa es la iglesia del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que no es de Cristo, todo lo que está contrario a la palabra, al Espíritu, debe salir. Significa que nuestro yo debe morir y que nuestros pecados, debemos alejarnos, dejar el pecado. Debemos vivir como hombres santos, con pensamientos puros y santos. Porque esa es la iglesia del arrebatamiento. La iglesia que se parezca, que sea transformada a la imagen y semejanza de Cristo. No que se parezca, que sea transformada a la imagen y semejanza de Cristo. Donde esté la verdad y la vida, el testimonio de Jesús, también está. No nos dejemos de engañar. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque puedes predicar la palabra, podemos adorar, podemos estar en un lugar hablando de la verdad, pero a lo mejor no la estamos viviendo. A lo mejor no está el espíritu de resurrección, no está la vida. Y la vida es todo. La vida es todo. Ya lo hemos explicado en textos anteriores. Si está la vida, está la doctrina, está todo. Debe de estar el testimonio de Jesús, la vida, la palabra. Debemos vivir y la palabra, de ser transformado por la palabra y el Espíritu Santo. El conformarnos a la imagen de Cristo es un trabajo continuo y largo durante todas nuestras vidas. Para algunos, más rápido que otros, para algunos. Eso depende su disposición hacia el Señor, su obediencia hacia el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar como algunas congregaciones
que dan enseñanzas y enseñanza y enseñanza, y vemos una congregación que está en desorden, que estamos en pecado y que el testimonio de Jesús no está. Significa que hay un problema, que no está la vida. Significa que no somos y estamos viviendo la palabra y no somos hombres santos, porque está el pecado, porque está el caos, el desorden, la muerte. Estamos hablando del hombre celestial. Repetimos. El conformarnos a la imagen de Cristo es un trabajo continuo y largo durante todas nuestras vidas. Estamos hablando del hombre celestial, no de su deidad. Cristo hombre, estamos hablando de Cristo hombre, carne y hueso, que es el ejemplo para todos nosotros. ¿Por qué el ejemplo para todos nosotros? Porque si Él pudo, hermano, nosotros también. Él se sujetó al Padre, Él se sujetó a la palabra y se sujetó al Espíritu Santo. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que conocer y manejar. Nosotros nos tenemos que sujetar a esos elementos también desde el punto de vista espiritual. Nosotros nos debemos de sujetar a la palabra, al Espíritu, al señorío de Cristo y estaremos sujetos a la voluntad y al señorío del Padre. Haremos la obra que Cristo hizo. Y dice la palabra que mayor vamos a hacer, mayores cosas, pero debemos estar bajo el señorío de Cristo. Amén. Cristo hombre, carne y hueso, que es el ejemplo para nosotros, porque nunca seremos Dios. Ojo con esto, pero debemos de ser transformados a Jesucristo hombre. Y la iglesia entra en ese proceso y propósito divino. No lo olvidemos, porque la iglesia no debe ser vista y considerada como un club social o una corporación o una empresa. Es un cuerpo donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que es Cristo, es el todo y en todos. Cristo, todo y en todos. Eso lo podemos ver en Colosenses 3:11. Significa que todo debe ser transformado en la imagen y semejanza de Cristo. Esto está en la palabra, esto no lo estamos inventando. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, del Padre y del Espíritu Santo, de la palabra, transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Esto representa que si venimos del mundo y por medio del nuevo nacimiento, todos nosotros reunidos como iglesia e individualmente, debemos de ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Debemos de ser transformados, hermano. Cuando usted ve personas o cuando usted dice y asume, yo soy así y me comporto así es porque no ha habido un nuevo nacimiento en usted. Sigue comportándose como el hombre carnal. La iglesia no puede ser carnal. La iglesia tiene que ser espiritual. Fue creada como el objetivo de ser celestial también. Ojo, nosotros debemos de ser hombres espirituales, no carnales. Si ya nacimos de nuevo, no somos los mismos. Hay algo que estuvo en usted y en mí y en nosotros, que lo colocó el Señor, que es el Espíritu Santo, la verdad, la palabra. Fuimos engendrados por la palabra también. Amén. Es decir, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, es decir, a imagen y semejanza del Padre. Eso lo podemos leer en Colosenses 3:10. A imagen y semejanza del Padre. El Señor dijo, el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Eso está en Juan. ¿Lo podemos leer, amada? Sí, dame la cita. Lo mismo sucede con nuestra transformación espiritual. Cristo debe estar en todos nosotros. Repito, Cristo debe estar en todos nosotros. Por lo mismo sucede con nuestra transformación espiritual. Significa que hubo un nuevo nacimiento. Hubo y hay un nuevo tiempo.
Debemos de ser transformados en este tiempo a la imagen y semejanza de Cristo. Dime, amado. Juan 14:9, cuando Jesús hablando con Felipe le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Amén. Debemos estar bajo ese señorío. Porque si estamos bajo el señorío de Cristo, estamos bajo el señorío del Padre. Haremos la voluntad del Padre. Retomemos lo celestial del Señor, hermano. Él vino de arriba y volvió arriba. Es celestial. Yo soy de arriba. Eso lo podemos encontrar en Juan 8:23. Esta verdad que es Cristo debe estar presente también para la iglesia. Repito. Esta verdad que es Cristo debe estar presente también para la iglesia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mosca aquí. No nos dejemos engañar. Somos de Cristo. Somos de arriba. Repito. Esta verdad que es Cristo debe estar presente también para la iglesia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. Somos de arriba. La iglesia no era terrenal en los pensamientos de Dios. Pablo nos enseña y muestra que la iglesia está en los cielos antes de la caída sucediera. Estaba en el preconocimiento de Dios, en Cristo. Ha sido restaurada la brecha creada por la caída del hombre. La iglesia estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Pablo ve a la iglesia desde el punto de vista celestial. Lea el libro de los Efesios y la ve completa. ¿Qué significa esto? Y esto lo vamos a explicar, ¿no? Debemos de tener fe que Dios lo que comienza en cada uno de nosotros lo terminará, si se lo permitimos. Para eso debemos de ser obedientes, porque hay gente que no es obediente. Entonces Dios no puede cumplir su propósito en nuestras vidas. Siempre y cuando se lo permitamos. Si no estamos fuera del propósito, y encontraremos caos y muerte. Significa que Cristo no está. Dios nos ve completo. Cuando nacemos de nuevo, vino a ti el Espíritu Santo, la verdad, la vida, el Espíritu de resurrección, hermano. Y es por esto que Dios ve que la obra está completa, si falten cosas en nosotros. El Espíritu Santo y la palabra harán el resto en nosotros, que es transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo, siempre que nuestra voluntad sea sujeta a su voluntad y su señorío. Amada, cuando hubo el sacrificio en Egipto, que fue colocado la sangre del cordero en cada una de esas puertas, vemos y entendemos esta explicación. Estábamos completos. Jehová, el Señor, dio una orden. No vio la condición de cada uno de nosotros, sino que se hiciera el sacrificio de la Pascua, que representa a Cristo. Y nos vio completo cada uno de los hogares israelitas, que fue colocado la sangre. La muerte pasó y los que estaban adentro no fueron tocados. Dios los vio completo. Vio a su Hijo ahí en ellos. Los vio completo y no los tocó. Nosotros cuando nacemos de nuevo, Dios nos ve completo. Faltan cosas. Vamos a ir paulatinamente a ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Que una vez que se hizo el sacrificio, que pasó la muerte y que aconteció todo lo que aconteció en Egipto, que salieron el pueblo de Israel de Egipto, Dios lo llevó al desierto para trillarlos, para que lo que no era de Cristo saliera, para ser transformado a la imagen y semejanza de Cristo. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Y significa que debemos estar bajo el señorío de Cristo. ¿Tú vas a leer algo, amada?
Bueno, como estás diciendo, tú dices así en Éxodo 12, Sí. 13. Ujú. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis con fiestas solemnes para Jehová durante vuestras generaciones, por estatutos perpetuos los celebraréis. Pero como tú dijiste, ¿no? ¿Por qué no pasó? Porque no entró. Porque como tú dijiste, esta sangre os será por señal, y pasará el heridor, pero a ustedes no lo tocará, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Es tan hermoso y tan profundo el conocimiento de la sabiduría de Dios, hermano, que eso se cumple para la iglesia. Por eso es que Cristo derrama su sangre. Por eso es que no hay poder por encima de la iglesia. Satanás no nos puede tocar. Las tinieblas no nos pueden tocar. Ese principio que se cumplió en Egipto se cumple en este tiempo para nosotros, la iglesia de Cristo. Pero debemos estar bajo ese señorío. Sí, vemos que en Egipto no estaban completos. Fueron llevados al desierto y fueron trillados. Fueron pasados por la tribulación. Duraron 40 años. Okay. Dios quería transformarlo a la imagen y semejanza de su Hijo amado Jesucristo en ese desierto. La iglesia también debe pasar por ese desierto. Cada uno de nosotros va a ser trillado para que tengamos y seamos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Ese se cumplió en el Antiguo Testamento, pero lo estamos viendo con la iglesia, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. El Dios Padre nos va a trillar, nos va a llevar a ese desierto, para que todo lo que no sea de Cristo salga, hermano. Todo lo que no sea de Cristo. Qué hermoso la palabra, ¿verdad? Dios nos ve completo cuando nacemos de nuevo. Vino a ti el Espíritu Santo. Y es por esto que Dios ve que la obra está completa. Así falten cosas en nuestras vidas. Así falten. El camino es largo. Hay que alimentarse. Vamos a ser transformados. El Espíritu Santo y la palabra harán el resto en nosotros, que es transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Siempre que nuestra voluntad sea sujeta a la voluntad y al señorío de Cristo, hermano. Siempre. Hay hombres que no quieren. Hay hombres que no van a cumplir este propósito, pero lo decidió cada uno. Cuando vemos a la iglesia o cada uno de nosotros, debemos de vernos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Cuando aceptamos al Señor Jesús, es decir, cuando nacemos de nuevo, ya estamos en esos lugares celestiales y la iglesia también. Es por esto que el Espíritu Santo y la palabra de Dios saca todo lo que no es de Cristo. Somos pueblo celestial, espiritual, y acompañado de la vida eterna, la vida estará obrando en nosotros, Jesús mismo. Debemos de sacar el pecado de nuestras vidas y de nuestras congregaciones, para que la iglesia recupere su lugar, donde vive y está Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Y la iglesia no escapa a este principio. Debemos de asumir de una vez que cada uno de nosotros está en Cristo. Yo he nacido de arriba, que la palabra nos engendró y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, por lo cual somos personas celestiales. Si nos sujetamos al señorío de Cristo, el propósito de Dios se cumplirá en nosotros y en la iglesia. El viejo hombre debe morir y debe nacer con Cristo. Lo que no es de Cristo debe ser crucificado para ayudarnos a crecer espiritualmente en la multiforme sabiduría. Eso de Dios. Eso lo encontramos en Efesios 3:10. Amén. Tenemos el ejemplo de Juan que dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es lo que debe ser quitado de mí. Es lo que debe ser quitado de mí. Y yo debo morir, pero también debo dejar el pecado. Cada día. Aparte del pecado,
mi yo debe morir para que estemos sujetos a la palabra y al Espíritu. Para que sea viva y eficaz, deben de estar juntas en nosotros. Seremos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Debemos de ser hombres espirituales para que no perdamos el camino y nos salgamos del propósito de Dios. Y no nos salgamos del propósito de Dios. Permanecer en Cristo. Debemos de vivir en Cristo. Y Dios está buscando traer a la iglesia a Cristo. Miren lo que estoy diciendo. Dios está buscando traer a la iglesia a su Hijo amado, Jesucristo. Y que Él la llene de su plenitud y su grandeza. Somos ahora herederos y coherederos con Cristo. Estamos unidos a Él y no podemos actuar independientemente porque perdemos todo lo que es Él. Y Dios no está transformando a su imagen y semejanza. Nosotros debemos de hacer todo lo que Él hizo como hombre, porque Cristo hizo lo que le mandó a hacer el Padre. Es la misma relación y principio espiritual para nosotros. Entonces creceremos todos individualmente y como iglesia con Cristo. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel y su recorrido por el desierto durante 40 años, que ya lo mencioné anteriormente. Sí. Dios quitó todo lo que no era de Cristo y 2 personas de esa generación, aparte de las nuevas generaciones, entraron a la tierra prometida. Alcanzaron a entrar a la tierra prometida, del grupo que salió de Egipto. Pero debemos de saber que quitó todo lo que no era de Cristo. Y lo encontramos en 1 Corintios 10:4 al 10. ¿Qué era lo que Él quería quitar? ¿Y qué es lo que quiere quitar en nosotros también? 1 Corintios 10, del 4 al 10. Donde menciona que no le agradó a Dios, fueron codiciosos, idólatras, glotones, fornicarios, murmuradores, sabiendo, hermanos, que todos ellos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Eso también lo encontramos en 1 Corintios 10:4. Ese principio va para nosotros, la iglesia. Nosotros estamos viviendo de la roca espiritual. Te lo vamos a leer allí, vamos a desglosarlo, vamos a leerlo de manera que puedan entender lo que acabas de leer, ¿verdad? Sí. Dice así 1 Corintios 10 del 4 en adelante, pero vamos a saltar el 4 y vamos a empezar en el 5 para terminar con el 4. ¿Ok? Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estamos hablando de la gente que salió de Egipto. Amén. De la iglesia que ahorita estamos observando. Sí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas le acontecieron como ejemplo, están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, porque todos ellos, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, como lo dije. El mismo principio para el pueblo de Israel que salió de Egipto, el mismo principio va para la iglesia de Cristo. Todos esos elementos deben ser quitados de nuestras vidas. Todos esos elementos deben de ser sacados de la iglesia. Todos esos elementos deben de ser desechados. Nosotros debemos de beber y estar bebiendo la bebida espiritual. Debemos de estar alimentándonos de esa bebida espiritual que es Cristo. No había, hermano, y vuelve a leer el último versículo, amada, el de bebían la bebida espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién los seguía?
que lo seguía, que usted lo lee y pasa por debajo de la mesa, que no lo entiende. No había tubería, hermano. Pero estaba Cristo dándole de beber agua, dándole de beber, dándole vida, alimentando a su pueblo. Y no lo entendieron. Y nosotros estamos en la vida, estamos siendo alimentados por el mismo Señor Jesucristo y tampoco lo entendemos. Nos comportamos de esa manera y peor. Porque sabiendo la verdad, bueno, a veces la negamos. Esta iglesia debe ser transformada a la imagen y semejanza de Cristo. Esta iglesia no se parece a Cristo. No se parece. Y todos estos elementos deben de ser sacados de la iglesia. Debe prepararse la iglesia para el arrebatamiento. Debe vivir Cristo, estar el Señor en cada uno de nosotros y en nuestras congregaciones. Debemos de ser transformados de esa imagen y semejanza. Por eso fueron trillados en el desierto ese pueblo. Todo lo que no le agradaba a Dios, que no era de Cristo, fueron trillados. No debemos comportarnos como el pueblo de Israel dentro de la iglesia o individualmente, porque estamos bebiendo de la roca y del Espíritu, el cual es Cristo. No debe haber pecado en nosotros y el hombre carnal debe de morir. Es por esto que no debemos de ser engañados. Esta iglesia de hoy no es la iglesia de Cristo, donde hay todo tipo de cosas del mundo y de la carne, sumado a la apostasía que hay y vendrá. Y vendrá. Ahorita pensamos que está la apostasía y está en algunos hombres, pero la apostasía mayor vendrá. Es necesario que se cumpla la palabra. Si Dios hizo esto en el desierto con su pueblo, también nosotros nos llevará al desierto para sacar lo que no es de Cristo. Reaccionemos y pensemos. Dios nos está viendo en todo momento. Recuerda Daniel 5. Repito, Dios nos está viendo en todo momento. Recuerda Daniel 5. Las cosas que hacemos y permitimos dentro de las congregaciones, el pecado y el yo deben de salir para que Cristo esté Cristo, la vida y la verdad en nosotros. No podemos estar creyendo que predicamos la verdad y no esté el Señor Jesús en nosotros. Debe de estar el Espíritu Santo. Cuando hablabas de Daniel y la 5, palabra unida. Cuando hablas de Daniel 5, hay que ser claro en ese sentido, ¿no? Porque se está hablando de Daniel 5 porque a nosotros se nos olvida o siempre tendemos a pensar que como yo no le veo, pienso que Dios no es decir, mucha gente que es incrédula dice, pero es que yo no veo a Dios. ¿Cómo puede ser que él exista o que es Él o que Él está? Pero dice la palabra en todo momento que Él está consciente de nuestros pensamientos y que sabe cuáles son nuestros caminos. Porque lo dice hasta el mismo Isaías. Pero Daniel 5, cuando hablabas tú y que habíamos hablado nosotros dos sobre esta situación, era porque Dios ya ha pesado nuestro camino. Dios ya no ha mirado y ha tomado en balance, ha puesto lo que estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer. Entonces, si ya hablamos de Daniel 5, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Porque así como él, durante ese tiempo cuando Daniel salió esa mano y escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, así pasa con nosotros. Él mide y pesa lo que nosotros estamos haciendo. No se le olvide eso. Dios nos está mirando, nos está pesando. Que no nos encuentre faltos, hermano. Por eso es que esta iglesia no se parece a Cristo. No hay que olvidar que Cristo es la palabra y el Espíritu. Él es la verdad y la vida. Y también dijo, yo soy el pan de vida. El pan de vida. El pan vivo que descendió del cielo. Juan 48 al 51. Lo pueden encontrar. Por lo que no necesitamos de métodos o de globos y decoraciones para poder tener personas sentadas en nuestras congregaciones. No hay método humano. No hay método secular, hermano. Es Cristo el que debe de estar, la vida, la verdad, que es la palabra y el Espíritu Santo.
para que lleguen las almas. Él mismo las trae a salvación. Él mismo las trae a salvación. No invente. No hay fórmula. No hay método. Cuando vemos en el Antiguo Testamento las medidas, la forma que iba a estar la casa, el tabernáculo, Dios tiene las mismas medidas de la iglesia, de nosotros. Aquí no hay nada que inventar. Lo que hay es que cumplir la palabra y vivirla. Estar sujeto a la palabra y al Espíritu, hermano. Nosotros con conocimiento secular y humanista rompemos esa relación con Cristo. Hermano, rompemos esa relación con Cristo. Estamos viendo líderes y líderes que votan gente para el mundo, hermano. Que están destruyendo lo que significa la iglesia, lo que significa la relación con Cristo, nuestra relación con el Señor. Cuando entendemos y creemos entender la palabra desde el punto de vista secular o carnal y somos dominadores dentro de las congregaciones, rompemos nuestra relación con Cristo. Esta iglesia de hoy en día dice que queremos otras cosas y no a Cristo. Mira lo que estoy diciendo. Hay todo tipo de métodos y formas y nos entretienen, ¿no, hermano? No, hermano. Eso no es la iglesia de Cristo. Que nos hablen suave y que aceiten a cada uno tal como son. Que nos hablen suave y que aceiten a cada uno tal como son. Lo vuelvo a repetir. No predicamos la verdad porque tenemos miedo de que la gente se vaya y perdemos nuestro beneficio y perdemos nuestra posición delante de los hombres, ni siquiera delante de Dios, sino que queremos tener posición y poder. No, hermano. Te recuerdo el ejemplo del pueblo de Israel saliendo de Egipto a la tierra prometida. En nosotros va este principio para poder llegar a la Nueva Jerusalén. Sacar todo lo que no es de Cristo. Todo lo que no es de Cristo debe salir de nuestras vidas. Para ir terminando, hermano. Para ir edificando esta enseñanza. Y a cada uno de nosotros. Ese es el gran aporte y trabajo que hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestras vidas. Sacar todo lo que no es de Cristo. Nosotros estamos bebiendo la bebida espiritual. Debemos de crecer con esa bebida espiritual, no comportarnos como Adán y Eva, que no crecieron. Y también el alimento espiritual, no te olvides. Y el alimento espiritual. Debemos estar dando alimento espiritual a nuestras congregaciones. Cuando damos un pasto que no tiene vida, no hay un crecimiento espiritual. Hermano, no le eche la culpa a los demás. No le eche la culpa a los demás de cómo va su congregación. No le eche la culpa a los demás de su fracaso. Usted está fracasando porque usted está haciendo las cosas separadamente de Dios, independientemente del Espíritu Santo y la palabra. Usted rompe la unidad con Cristo. Ese es el gran aporte y trabajo que hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestras vidas. Mantenernos en la vida. Sacar lo que no es de Cristo y transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Es importante que recordemos que actuar solos e independientemente de Él, perdemos aquí. Perdemos. Cristo se sujetó al Espíritu Santo y a la palabra, al Padre. Y nosotros debemos de comportarnos igual. La iglesia debe de mantener esos mismos principios para que el Padre vea el testimonio de su Hijo amado en nosotros. Seremos instrumento poderoso, no solo para predicar la palabra de vida,
sino para impactar la puesta de maldad en las regiones celestiales del enemigo, para que la muerte retroceda y sean dispersas las tinieblas y la vida cubra todo. Este es el trabajo de la iglesia para el mundo, ser la luz y la vida para todo aquel que no conozca a Cristo y lo vea en nosotros. Si nos sujetamos al señorío de Cristo, podemos alcanzar lo que menciona el libro de 2 Corintios 3, 18. ¿Qué dice el libro de 2 Corintios 3, 18? Miren lo hermoso, ¿no? Miren lo importante de la palabra, ¿no? Nosotros debemos de ser transformados en la imagen y semejanza de Cristo. Todo lo que no es de Cristo debe de salir. Si nosotros nos sujetamos a la palabra y al Espíritu, al señorío de Cristo, se va a cumplir este principio que dice esta palabra. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Debemos de ser transformados a la misma imagen del Señor. Significa que todo lo que no es de Cristo, hermano, debe de salir. Debemos de mantener el orden dentro de nuestras congregaciones. Debemos de tener el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Debe de estar el testimonio de Jesús en nuestras congregaciones. El orden sobre todo. Debe haber un orden en nuestras congregaciones. Todo aquel, por ejemplo, que no esté bautizado no puede subir al altar. Todo aquel que no tenga o no dé testimonio al Señor, que no esté preparado, no puede subir al altar. Hermano, es como parte de los ejemplos. Esto no es secular, esto es espiritual. Debemos de mantener el orden, pero también debemos de erradicar el pecado, de sacar el pecado. Debemos de ser hombres santos, sumo sacerdocio, linaje escogido. Es un tema que ustedes pueden profundizar, es un tema que es bellísimo y pueden, bueno, hermano, sacarle provecho. Pero hay que estudiar la palabra. Pero es que tú lo estás diciendo desde que empezaste la lección, estás hablando sobre esto de ser verdaderamente hijos espirituales de Dios. Fíjate, tú estás hablando de que si ciertamente estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, amén, ¿qué es lo que debemos representar y qué es lo que debe de verse en la iglesia? Porque estas iglesias que hoy en día tenemos, lamentablemente, no están representando a Jesucristo. Y cabe destacar que no solamente no estamos representando a Jesucristo, me voy a meter en el conglomerado de las iglesias, ¿verdad? Porque tampoco puedo decir que yo no peco. Es decir, yo tengo que vivir en rectitud y en santidad porque me lo dice la palabra. Pero también dice la palabra que hay de aquel que considera estar firme, cuidado que no caiga. Yo tomo esa advertencia. También lo advierte el Señor. Yo tomo esa advertencia para mí. Pero mira, es duro y es terrible que estamos hablando de qué tan cierto es el testimonio de Cristo en nosotros y nos sentamos en iglesia donde no se respeta el orden que ha establecido el Señor en su palabra. Porque lo ha establecido, no lo establece el hombre, lo ha establecido es Dios. Cuando tú hablas de las medidas del templo, Dios te está diciendo a ti, a mí y a todos nosotros que hay unas normas y un orden. Que si yo no lo entiendo ni lo respeto, yo estoy pasando por encima de él. Por lo tanto, estoy tomando la sangre de Jesús y la estoy colocando, como quien dice, por inmunda. Es decir, de nada me ha servido entonces decir que yo soy testimonio de Cristo. Cuando tú hablas y afectas esta parte del orden de la iglesia, me estás hablando de que ese orden se transmite no solamente a la iglesia, sino a mi casa, a mi vida, a mi familia, a mi trabajo, a todo lo que me rodea. Impacta. Tiene que impactar. Entonces, una de las preguntas, muchas veces cuando terminamos la clase, tú me dices, haz las preguntas que vas a hacer. Parte de estas preguntas, y ya tenemos 21 clases hasta ahora, en Formame el Corazón, pero la misma pregunta persistente. Es la misma pregunta persistente. ¿Qué testimonio estás dando de Jesucristo en tu vida?
¿Cuál es tu testimonio? ¿Realmente impactas con el testimonio de Jesús? Porque no, me tengo que quedar otra vez impactada. Estoy sentada aquí tratando de sacar nuevamente unas preguntas para poderlas colocar en esta clase y seguimos pensando en lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Es decir, ¿cómo estoy impactando? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Está impactando mi testimonio en mi casa, en mi trabajo, en mi iglesia? ¿Realmente soy testimonio de Jesús? Eso es lo que tenemos que realizar. Bueno, no hay que olvidar por dónde comenzamos entonces a estudiar el Cristo, el hombre celestial, ¿no? En Efesios 1:10. 1:10, ¿no? Y yo me voy a cerrar con esto. De reunir todas las cosas. Mire, hermano, hablando del orden, hablando de la santidad, hablando de cómo están guiando al pueblo de Dios, todo. Dios va a tomar el control. Dios va a ordenar todo, porque esta iglesia no se parece a la iglesia que Él espera. Una iglesia a imagen y semejanza de Cristo. Esta iglesia no es, hermano. No importa lo que ustedes hagan, no importa el dominio como ustedes se puedan llamar, si son apóstoles, si son papistas, lo que sea. Tengan gran conocimiento, se alimenten ustedes mismos de la palabra y no escuchen, porque hay gente que no escucha porque tiene gran conocimiento, son hombres seculares y matan al espíritu. Mucha palabra mata al espíritu también. No importa, pero esto se va a cumplir. Dios va a tomar el control y va a transformar a la iglesia a imagen y semejanza de Cristo. Amén. No importa el tiempo, pero estamos cerca del tiempo, para el cumplimiento de los tiempos. No importa lo que usted diga, es lo que dice el Señor, es lo que dice el Señor en su palabra. Y la palabra es viva y eficaz y se va a cumplir. Dios les bendiga. Lo amo en Cristo Jesús. Amén.